Moreira, magíster y concursante a doctorado, docente en posgrado de ortodoncia interceptiva y cirugía maxilofacial de la Universidad Andrés Bello y presidenta de nuestra sociedad Soquimax Chile. El tema que nos convoca es kinesioterapia maxilofacial en alteraciones dentomaxilares en la primera infancia. Diana, gracias por tu tiempo y disposición y quedamos a escucharte. Muchas gracias por la presentación. Muy contenta de empezar este 2021 presidiendo, ¿cierto?, nuevamente nuestro último periodo, pero dando pie para nuestros webinars, ¿cierto?, que nos acompañan. Y agradecer a todos los asistentes que ya se han conectado y vamos a partir en honor al tiempo, ¿cierto?, este tema que nos convoca, que tiene que ver con la kinesioterapia maxilofacial en las alteraciones dentomaxilares de la primera infancia. Entonces, hay que, para tratar de entender las alteraciones dentomaxilares que se presentan en nuestros usuarios, en nuestros pequeños, ¿cierto? Debemos entender algunas consideraciones anatómicas. No vamos a revisar todas, obviamente, por una cosa de tiempo, pero sí rescaté las principales que son como atingentes a este tema que debiésemos todos tener como en formación y claridad. Dentro de las consideraciones anatómicas, ¿cierto?, que planteamos es que los recién nacidos presentan una pseudomicrognatia, ¿cierto?, al nacer, que ésta se mantiene y se va perdiendo después del 10º día, y esta principalmente se forma o se da por el posicionamiento ventral en el que está la cavidad uterina, ¿cierto?, en todo lo que es el proceso de gestación. Y por ende, posteriormente, para que se produzca el crecimiento mandibular, ¿cierto?, se vaya siendo favorecido, este va a ser mejorado y activado a través de las funciones orofaciales. Otra característica importante, ¿cierto?, que de las funciones orofaciales que más nos va a ayudar en este proceso de crecimiento y desarrollo facial va a ser la succión, que se enmarca dentro de lo que es la lactancia de nuestro pequeño. Además, considera que los recién nacidos, ¿cierto?, nacen con una mordida abierta fisiológica antes del inicio de la erupción dental. Posterior a ello, ¿cierto?, a los 6 meses la mandíbula comienza a alinearse con este surco nasolabial y el punto de la nariz, ¿ya? Por lo tanto, este indicador, en términos como de hito del desarrollo de los tejidos blandos, nos va a permitir, ¿cierto?, considerar cuándo es propicio comenzar con alguna terapia de ejercicios terapéuticos a considerar en la planificación que vamos a plantear hoy día. Respecto a la articulación temporomandibular, ¿cierto?, la eminencia articular, como se aprecia en la foto, eh, es un poquito, tiene pequeña elevación, ¿cierto?, lo que da mayor grado de libertad a los movimientos mandibulares, ya que no existen como interferencias en este momento. Además, este paladar del neonato y después del lactante menor, que es una en forma de U, que alrededor, ¿cierto?, tiene en 1,5 a 2,5 centímetros de un ancho transversal, se caracteriza por ser flexible y obviamente está influenciado por nuestra famosa palatoposición o esta posición lingual en reposo, que debiera ser siempre, ¿cierto?, en las rugosidades palatinas. ¿Ya? Bajo este concepto también debemos recordar que la lengua esta del recién nacido, la forma que debe tener debe ser ahuecada y con la punta elevada hacia superior, ¿cierto?, para que inicie el proceso o ayude el proceso de amamantamiento. Por lo tanto, algunos aspectos que el equipo interdisciplinario debiésemos evaluar en conjunto previo a la planificación terapéutica, ¿cierto? Em, Obviamente debe haber una evaluación de la cavidad oral con respecto, desde el punto de vista desde la odontopediatría, que considere, ¿cierto?, la anatomía normal, las alteraciones dentarias que estas pueden aparecer, la evaluación del crecimiento y desarrollo y la presencia en alguna etapa, ¿cierto?, de estas maloclusiones, ¿ya? Dentro de las funciones orofaciales del lactante principalmente se enmarca, ¿cierto?, dentro de lo que es la respiración, la masticación y por ende el proceso de lactancia, pero también tributables a esta evaluación, ¿cierto?, debiésemos observar la posición lingual y el frenillo lingual, ¿ya? Y además evaluar el desarrollo motor de nuestro pequeño, ¿cierto?, en la cual se evalúan los hitos motores, los reflejos pertinentes a esta etapa, pero también un concepto importante que es la plagiocefalia posicional, ¿ya?
No vamos a ahondar lamentablemente por tiempo en este tema, pero sí es considerado, ¿cierto?, esta deformación del cráneo al nacer, ¿cierto? Se puede tratar dentro en esta etapa y se aborda de manera interdisciplinaria. Entonces, idealmente, ¿cierto? Algunas de las evaluaciones importantes que nos tributan al equipo interdisciplinario desde la odontopediatría, ¿cierto? Que pueda evaluar la doctora las almohadillas gingivales, ¿cierto? Los diastemas y espacios primates, la retrogenia esta que estamos hablando mandibular, si es que existe algún micrognatismo maxilar, y si es que hay o no dientes natales y neonatales. Hay otros elementos también que sabemos, ¿cierto?, desde su especialidad que evalúan, pero va atingente para el tema que consideramos que esto nos tributan directamente a algún hallazgo clínico que debiésemos evidenciar en conjunto. Y por supuesto, la posición lingual. Esta posición lingual en el lactante, ¿cierto? Dijimos que era ahuecada, con la punta hacia arriba, pero también la idea es que siempre sea en favor o que ésta esté posicionada en las rugosidades palatinas, ¿ya? Para que sí favorezca el cierre nasal, o sea, perdón, el cierre bucal, ¿cierto? Y favorezca la respiración nasal. Por eso que les quiero mostrar en este video cómo se observa, ¿cierto? En un recién nacido, cómo se observa, ahí está durmiendo, y cómo se ve en el proceso de la palatoposición en sí, ¿ya? Y que después si lo soltamos, miren, la lengua tiende, ¿cierto? A estar hacia arriba, ¿cierto? En esta rugosidad palatina, lo que favorece la respiración nasal. Con respecto a este mismo tema, a la respiración en el lactante, por supuesto que aquí es un poco difícil cuantificarla, ¿cierto? Como lo hacemos ya en una etapa más preescolar en adelante, pero sí debemos observar el cierre del labio, ¿cierto? Pero también considerar algunos elementos, ya, la punta de la lengua, como dijimos, lo ideal es que esté en la zona anterior, para que brinde este sellado labial, así debiese estar en el reposo, pero también hay que considerar que no es que sea una respiración nasal 100% nuestro neonato, nuestro lactante, sino que también hay que considerar que el proceso de respiración pasa por fases, ya que recordemos que obviamente al dormir o al llanto hay momentos que el bebé también ha respirado por la boca, aunque sea pequeño, ¿cierto? Entonces debemos entender que la mayoría de las veces, en casi todo el proceso, ¿cierto? En esta etapa el bebé es respirador nasal, pero hay momentos de la respiración oronasal, ¿cierto? Que se torna al dormir o al llanto, como lo pueden mostrar como la gráfica que está presentando. De todas maneras, teniendo este alcance, siempre la mayoría de las veces, ¿cierto? Debemos potenciar la respiración nasal de él. Y si no, como aparece la fotito de abajo, que es mi sobrino, llamarles la atención, porque está con la boca abierta constantemente. Y así como también algunas odontopediatras, como la doctora Jenny Abanto, nos ha enseñado, ¿cierto?, de este tema desde la lactancia, ¿cierto?, y el rol de la odontopediatría en este ciclo de la vida, ¿cierto? Es importante considerar algunas cosas cuando observamos la lactancia. Si bien es cierto, yo como kinesióloga no voy a evaluar de lleno el SAC y algunos elementos fisiológicos de movimiento biomecánico de la lactancia, eso lo va a hacer el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga del equipo, nosotros trabajamos con una mujer. Sí debiese yo como observadora, ¿cierto? Y potenciadora de la lactancia, profesional de la lactancia, ¿cierto? Algunos elementos, como que lo primero, ¿cierto? Es que la aureola del pecho de la mamá, ¿cierto? Debe estar o está en toda la cavidad oral, ¿ya? Y por otro lado, la boquita del bebé, ¿cierto? Debe estar abierta como un pez, ¿cierto? Y esta apertura como un pez, ¿cierto? Hace y permite que también el labio inferior esté vertido. La nariz siempre libre, ¿no? No puede chocar con el seno materno. Ya de ahí, eso está relacionado con otras consideraciones. Y ojalá que la barbilla del mentón de este bebé se apoye en la base inferior del seno materno, ¿ya? Entonces, cuando comienza este proceso de
de lactancia, del amamantamiento, nosotros debiésemos observar cómo estas mejillas se llenan de leche, ¿cierto? Que es lo que aparece después en la foto. Eso es una lactancia normal desde el punto de vista, ¿cierto? Obviamente que hay indicadores que tienen que ver con la talla, con el crecimiento y el peso, pero también hay otros elementos de signos clínicos que nos dicen que puede estar alterada esta lactancia, ¿ya? Y recordar que al momento de lactar, la lengua va a tener una mayor movilidad en el sentido antero-posterior que le permite también hacer la elevación. Y esos movimientos verticales, ¿cierto? Son los famosos sucking, que la fonoaudiología los evalúan, ¿cierto? Y después evalúan el timing final de este proceso. Em, También es importante considerar, bueno, la lactancia también es todo un tema, pero también es importante considerar y tener ojo clínico cuando la mamá, ¿cierto?, relata que le duele mucho hacer la lactancia, viene con los pezones rotos, ya esos son signos clínicos que no es normal, o sea, algo está pasando y ahí es donde hay que evaluar, ¿cierto?, con el profesional pertinente y formado en esto, evaluar, ¿cierto?, lo que es la lactancia, ¿ya? Ya sea porque puede ser que la mamá tenga un problema con su seno que es demasiado grande y no ha hecho un vaciamiento previo, o el posicionamiento de su seno, ¿cierto?, no está adecuado, o por otro lado, el bebé puede tener alguna alteración, ya sea la principal, frenillo corto, pero también puede estar asociado a hipotonías linguales, etcétera, ¿ya? O en conjunto, cada uno de estos detalles. Entonces, respecto a lo mismo, ¿cierto? Muy importante y trascendente es evaluar el frenillo lingual en el lactante. El utilizado con mayor evidencia, el protocolo que más se utiliza es el de Martinelli, ¿ya? Brasilera, ¿cierto? Que está traducido también al español, lo pueden descargar en las redes, está para que cualquier persona lo utilice, ¿cierto? Y este protocolo es súper interesante porque la doctora evalúa primero no solamente obviamente la cavidad intraoral, los aspectos del labio, de la boca, etcétera, sino que también hace como una referencia de los tipos de frenillos linguales que pueden haber, ¿cierto? No solamente está el frenillo corto, sino que también están los frenillos que son más anteriorizados, ¿cierto? O netamente las anquiloglosias. Y claramente esto cuando, según el puntaje que determina el protocolo Martinelli, ¿cierto?, realizada la mayoría, o sea, por la fonoaudióloga, ¿cierto? Esto te indica el tratamiento a seguir. Otro elemento importante a considerar en todo este crecimiento que estamos viendo del lactante para poder abordarlo en la oclusopatía es que yo como kinesióloga, ¿cierto?, no solamente tengo que considerar los aspectos clínicos que ya hemos mencionado, sino que también debiese evaluar en la escala del desarrollo motor, ¿cierto?, los hitos motores. Acá en Chile tenemos la pauta de desarrollo motor, ¿cierto?, en esta primera infancia del lactante, y también vincularlo a lo que señala también la norma técnica de nuestro Ministerio de Salud, que está bastante eh, acotada y precisa, ya se la sugiero, ¿no es cierto?, que trabajen con ella en conjunto, y también en donde aparecen los aspectos del lenguaje, los aspectos del desarrollo psicosocial de nuestro lactante que va creciendo y los hitos que se van viendo en cada una de estas áreas, ¿ya? Importante considerar como kine también entender, ver cuándo viene el proceso del desarrollo del lenguaje, las primeras vocalizaciones, ¿cierto?, los balbuceos, etcétera, y cómo esto va trascendiendo las primeras frases, los primeros párrafos, ¿cierto?, etcétera. Y obviamente la idea es que tengamos estos como tips clínicos que claramente desde cada especialidad pueden haber que existan un poquito más en profundidad, pero ya con esto tenemos como el marco de lo que debemos ya evaluar y lo que tenemos que observar en este equipo interdisciplinario. ¿Ya? Este es como les contaba yo, es uno de mis sobrinos, ¿cierto? Y a mí siempre me llamó primero la atención porque dormía con la boca abierta desde que nació, ¿ya? Y claro, yo la retrogenia pensé que era algo fisiológico que se le iba a ir pasando con el tiempo, etcétera, y no, pues, después ustedes pueden ver en la segunda foto, ¿cierto?, cómo él sigue con su boquita abierta y todo, y ya después su frenillo ahí está, al parecer, causando estrago, pero claro, por efecto de la pandemia todavía no lo han podido evaluar, pero el bebé ha ido creciendo y la pandemia no le ha permitido una buena evaluación interdisciplinaria, pero si se dan cuenta, este proceso se instaura, si no se diagnostica, ¿cierto?, sigue creciendo.
y el tejido craneofacial sobre el tejido blando sigue en torno a esta disfunción, en torno a este elemento. Y entonces vamos a hablar un poco del tratamiento de evaluación de la glosopatía, ¿cierto? Que propone la doctora Chedid, y la parte kinésica hay una pequeña adaptación que quisiera como comentarles para que empecemos a aunar algunos elementos de. Lo primero que cuando tenemos desde el punto de vista de la odontopediatría, cuando hay un paciente con algún tipo de maloclusión, ideal aplicar la clasificación de Clinch, en la cual en una vista cierto anterior lateral, como ahí aparece, existen 3 tipos de rebordes gingivales, ¿cierto? Que vendría siendo el tipo 1, como aparece ahí, el arco mandibular está ligeramente lingual al arco maxilar en las regiones incisiva y molar. Y por lo general la mayoría de los usuarios, ¿cierto? De los bebés presentan este tipo de clasificación o de reborde gingival. Pero también están los de tipo 2, que el arco mandibular está ligeramente lingual y distal al maxilar en la región molar, pero distal en la región anterior. Y el último tipo es el tipo 3, ¿cierto? En la cual el arco mandibular es definitivamente lingual y distal en las regiones molares e incisivas, ¿ya? También otro tipo de formas de clasificar o categorizar las maloclusiones, también está este indicador, el indicador de Roma para bebés, ¿cierto? Que tiene súper buen índice de Cronbach de un 0,89 y está hace poquito traducido hacia el español. El objetivo de este indicador es principalmente ver el riesgo del desarrollo orofacial del bebé, ¿cierto? Y con las 4 dimensiones que evalúa los problemas sistemáticos, ya sea el problema craneofacial, problemas dentales o de problemas funcionales, cada una de ellas tiene una numeración que se categoriza y según el valor, ¿cierto? Se puede determinar efectivamente si es que hay un riesgo en el desarrollo orofacial del bebé y lo relacionan este riesgo según la categoría en la parte dental a que nos indica, es otro aporte más de manera cualitativa al diagnóstico de la maloclusión. Pero esto todavía creo que hay que hacer un análisis un poquito más desde la academia para poder hacer un poquito de investigación y llevarlo a la clínica, a la práctica clínica este, este instrumento. Ahora, en este protocolo de evaluación, ¿cierto? Se plantea que dentro del retrognatismo, mayor a 5 milímetros con o sin mordida profunda, en el protocolo de doctora Cheri, ¿cierto? Se plantean algunos elementos de ejercicios terapéuticos como la masoterapia intraoral, y tengo una pacientita mía, ¿cierto? En la cual plantea una masoterapia intraoral desde el centro hacia el exterior, ¿cierto? Y también trabajar el retrognatismo con posturas ventrales o laterales del bebé de 2 a 5 minutos diarios, mantenidos, etcétera, a través del juego, para el manejo del retrognatismo. Y también hay otro elemento importante a considerar, ¿cierto? Es que se habla también que nos ayuda el posicionamiento de la mamadera. Nosotros vemos aquí, para el manejo puede ser también una mamadera con un poquito mayor de inclinación superior, y ahí podemos ver cómo, en el movimiento, ¿cierto? Al tomar la leche, cómo se mueve la mandíbula, miren, ahí ven, ¿cierto? Ahí se observa cómo nos ayuda como herramienta terapéutica, ¿cierto? Considerar, em, considerar obviamente unos 45 grados de inclinación, y por otro lado también en el caso del prognatismo, ¿cierto? Los ejercicios son contrarios, idealmente que se estimule la región palatina, especialmente en los bordes gingivales, y en una segunda etapa de manera progresiva y tolerada por el paciente, ¿cierto? Y educando a la mamá, etcétera, hacer la misma estimulación en la región palatina, pero también acompañada, ¿cierto?, de una ligera retropulsión. Y nuevamente, el posicionamiento de la mamadera, ojalá que esté más inclinada hacia inferior, ¿ya? Y para ello, hace poco salió este reporte de caso, que se los dejo ahí para que puedan copiar su código QR, en la cual señala de alguna manera, ¿cierto?, las distintas posiciones de la mamadera y cómo los movimientos mandibulares que se producen a llevar a esta, y claramente la posición A, ¿cierto? Esta debiese ser un poquito más neutra, esta vendría siendo la posición ideal para dar la leche en biberón, ¿cierto?
de lo contrario, ¿cierto?, se produce esta activación mandibular. Pero claro, el autor también señala, ¿cierto?, que a falta de estudios en esta área, pero claramente se puede considerar como otra herramienta a la hora del abordaje de las maloclusiones, aparte de los ejercicios, del posicionamiento. También ahora tenemos el posicionamiento de mamaderas en la prevención y manejo de las oclusopatías. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Algunas consideraciones kinésicas que deberíamos tener, ¿cierto?, a la hora de plantear este tipo de tratamiento. Disculpen, es que a la directiva, lo siento. Algunas consideraciones que deberíamos tener cuando planificamos este tipo de tratamiento. Lo primero es los tipos de fibras musculares de la musculatura perioral. Sí, así está en la fisiología oral, ¿cierto? Hay distintos estudios que señalan que los tipos de fibras que hay en este sector, ¿cierto?, que potencian la deglución y por ende la lactancia, están categorizadas según las etapas de la lactancia y de la deglución, y principalmente, ¿cierto?, los músculos constrictor de la faringe, el miloioideo, el genioideo, el digástrico, el orbicular de los labios, se caracteriza por ser una fibra muscular de tipo 2A. ¿Qué se caracteriza de eso? Las 2A, si recordamos kinésicamente hablando, ¿cierto?, estas son fibras que son más rápidas, que son para movimientos rápidos, ¿ya?, que tienden a fatigarse, como aparece ahí, por lo mismo, porque son como más explosivas. Están hechas para resistir movimientos de potencia que nosotros hacemos. Por ejemplo, a grandes rasgos, para que entiendan qué tipo de fibra es la tipo 2, ¿cierto? Vendría siendo aquellas cuando el corredor hace el pique de 100 metros, lo que ahí utiliza su musculatura inferior es fibras de tipo 2, que son más explosivas, pero por ende se fatigan más. Y entonces, si se fatigan más, ¿cierto?, respondiendo a este tipo de estimulación como el entrenamiento de la fuerza, si se fatiga más, yo debiese considerar en mi pauta de entrenamiento mayor cantidad de flexibilidad. Y además, desde el punto de vista kinésico, deberíamos considerar, ¿cierto?, cuando trabajamos con el alineamiento postural de nuestros pacientes lactantes, ¿cierto?, debiésemos potenciar las reacciones posturales y desencadenar las reacciones de enderezamiento que algunas terapias de Boita o de Bobat algunas herramientas de este tipo de terapia nos permite vincular, ¿cierto?, cómo las reacciones de posturales o de enderezamiento, al trabajar los puntos de apoyo, potencian, ¿cierto?, algunos reflejos tónicos cervicales. Y algunos de ellos también es que se puede potenciar el reflejo de búsqueda y succión al trabajar en este tipo de posturas. Sobre todo las posturas que tienen que ver el decúbito prono. Entonces, quería mostrarles desde mi experiencia un caso clínico, una pacientita que me llegó hace poco, ¿cierto?, que venía con diagnóstico médico parálisis del músculo orbicular. No sabemos bien si es parálisis o si es una asimetría en el plano frontal, ¿cierto? Los doctores descartaron que tuviera algún tipo de asimetría, o sea, malformación facial o algo de base, ¿cierto? Algo más sindrómico. Entonces esta bebé llega y tiene de 1 mes a la consulta con una succión nutritiva, ¿cierto?, con mamadera. La mamá no pudo pasar por el proceso de lactancia, no pudo conectarse y tampoco estuvo bien asesorada en ese sentido. Entonces, cuando a mí llegó a la consulta, no quería nada con la lactancia y había un tema emocional. Entonces también pasaron por un parto normal, sin ningún problema, primeriza. Y también el otro diagnóstico importante que venía esta pacientita es un reflujo gastroesofágico moderado. Los papás lo que más me relataban, ¿cierto?, es que en ese momento cuando llegaron me dijeron, lo que más nos preocupa, bueno, aparte del reflujo, que para mí eso era lo más importante como kinesióloga, es que cuando se ríe o llora, como lo ven ustedes ahí en la fotografía, la boquita se le inclina, se les va para un lado, ¿cierto? Y no sabemos si es una parálisis, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, comencemos con nuestra terapia. Ya aprovechamos de tomando en las fotos frontales, laterales,
Y ahí yo pensé, esto será también dentro de la retrogenia y los parámetros normales, ¿cierto? Pero recordando las consideraciones anatómicas, dije, ya, esto debía seguir eh, cambiando con la amamantación. Pero mi paciente no tenía no amamantaba, ¿cierto? Solamente lactaba con biberón. Entonces, bueno, ahí lo dejé considerando, dije, me voy a preocupar principalmente de la parálisis del orbicular y del reflujo, y vamos viendo qué pasa con esta retrogenia. Entonces, en esta primera etapa, cuando llegó al mes, dijimos, manejo del orbicular y después del reflujo. Entonces, para eso, todo el primer mes lo que hicimos para el manejo del músculo orbicular, principalmente masoterapia con tomadas en pinzas, ¿ya? No en círculo, sino que tomadas en pinza y que la mamá podía, ¿cierto? Yo según como lo que toleró la piel del bebé y todo, lo dosificamos, ¿cierto? Individualizadamente, y obviamente en tomadas en pinza en la noche, cuando estuviera durmiendo, en la siesta, ahí aprovechaba hacer una cierta cantidad de ejercicios que le dimos para hacer de masoterapia, ¿cierto?, para este músculo orbicular. Y por otro lado, para manejar el reflujo, lo que hicimos, empezamos también a utilizar posicionamiento en decúbito prono, pero también que nos ayudara al juego, jugando con ella, porque entendamos que en un mes a los bebés no les gusta estar en prono, es una posición incómoda, les cuesta respirar, les cuesta mantener la estabilidad porque, claro, con suerte llegan a una pequeña extensión de cráneo en posición de prono, ¿cierto? Entonces, por esto mismo, lo que hicimos es ponerle un pequeño apoyo en la zona inferior, ahí la pueden ver, le pusimos así como un chal abajo para que la ayudara. ¿Qué era lo que quería, lo que yo buscaba como terapeuta? Era justamente que se trabajase esta parte de la cadena diafragmática anterior muscular que se conecta con la zona de la musculatura del cuello, ya en un posicionamiento que se controla, no estamos apretando nada, no, solamente vamos a iniciar con posicionamientos del bebé, ¿ya? Y como era chiquitita, nos apoyamos un poco con un rollo de toalla, en este caso un chal, etcétera. Pues la idea era jugando, para que no estresara a la mamá, ¿cierto? Que tuviera tantas indicaciones como cuando duerma, masoterapia, jugando de guatita. Fin. ¿Ya? Esas como las indicaciones para que vayan entendiendo. En el trabajo, cierto, posicional ventral, se activa, como les decía yo, estas cadenas musculares, ¿ya? Y cuando, en la medida que tú empezó a tener control de cabeza, que esto fue todo dentro del primer mes, ya le sacamos el apoyo, ¿cierto? Seguimos bajo las mismas indicaciones, pero le sacamos el apoyo. Obviamente todavía se nos va para el ladito la cabeza porque le falta el control tónico cervical, pero ya logra mayor extensión y puede mantenerse más ratito, ¿ya? Como lo ven ahí en un inicio, ¿ya? Terminado el primer mes, ¿cierto? Íbamos bastante bien. Lo más importante que me parecía a mí era lo que era el reflujo, ya estaba categorizado el leve en pequeñas ocasiones, ¿cierto? Y el músculo, ¿cierto? El orbicular estaba siendo un poquito más simétrico en su desarrollo, ¿ya? Pero también en el segundo mes de su crecimiento empezamos a ver, dije, la verdad es que igual esta mandíbula no está todavía adelantándose como quisiéramos, ¿cierto? Entonces ahí yo dije, quizás inicialmente, yo sé que hay que esperar hasta los 6 meses, pero creo que de manera preventiva podemos a lo mejor iniciar un poquito estas maniobras o estos ejercicios, ¿cierto? Que nos ayudan a ello. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta ya a través solamente de la masoterapia y este posicionamiento de cadenas en decúbito prono, controlamos, pasamos de una categoría reflujo gastroesofágico moderado a leve, diagnosticada por la doctora, por la pediatra, y se nota, ¿cierto?, la simetría, queda una pequeña muesca, ¿cierto?, en la comisura derecha de la boca, que lo vamos a seguir trabajando, pero ya no va a ser la prioridad dentro del tratamiento, ¿ya? Vamos a ir manteniendo ya en una fase de estabilización para que vayan descansando los papás, para que nos vayamos preparando y empezar ahora a trabajar un poquito la retrogenia mandibular, adelantándonos en este proceso natural de la alineación de los tejidos blandos, ¿cierto? Y empezamos de a poquito, llevamos muy poco esto, llevamos 2 semanas trabajando y ahí a lo que voy yo cuando les decía, ojo con las fibras, aquí se puede ver, ¿cierto? Súper claro cómo
cómo estas fibras tipo 2 están constantemente ahí en el proceso de amamantación, están trabajando, y se ve como la activación de ellas. Y también ya vamos a empezar con ejercicios, ¿cierto? Que esto lo probamos ya hace una semana atrás y vamos a empezar para dosificarlos, para ver si se familiarizaban primero. Siempre cuando hacemos ejercicios terapéuticos, los kines en la primera semana con niños es una semana de adaptación, para ver y poder programar bien las series, dosificarlo individualmente, que no genere un caos en la casa, ¿cierto? Entonces primero, como para que se acostumbren cuándo es mejor hacerlo, si en la mañana, en las tardes, hay toda una organización, a lo mejor el ejercicio no va a implicar mucho tiempo, pero sí es un lactante que tiene otro tipo de demandas, ¿ya? Entonces damos una especie como de marcha blanca la primera semana, y le enseñamos el ejercicio a la mamá, y ahora que ya lo pudo hacer, ¿cierto? Vimos que no había problema, ya después viene la fase como de dosificar qué es lo que le conviene más a este pequeño. Y con respecto a la evaluación en el lactante medio y mayor, ¿cierto? Ya que aparte de lo que ya hemos hablado en términos de las evaluaciones orofaciales, de las funciones, del crecimiento y desarrollo, los hitomotores, reflejos, etcétera, ¿cierto? También es importante considerar en este proceso como equipo interdisciplinario el proceso de la masticación, ya en las distintas revisiones sistemáticas que les estoy mostrando, ¿cierto? Se caracteriza porque la masticación tiene un ciclo que se caracteriza por la velocidad, el tamaño, ¿cierto? La forma como come nuestro bebé, ¿cierto? Como, si está cumpliendo con los patrones que corresponden en cuanto a la masticación, y el ritmo de masticación, ¿cierto? Si es constante, o para, o no quiere, etc. Y es también importante ir considerando, ¿cierto? Ya después de los 6 meses, cuando empiezan con un régimen más de utilización de papillas, ¿cierto? De 6 a 7 meses, y viendo cómo se comportan luego cuando utilizan los picados finos, como el puré más espeso, los que son más picaditos con tenedor. En alguna literatura dicen que es más tarde, pero en general se puede ya empezar a estimular entre los 7 a los 8 meses, ¿cierto? Para pasar luego al picado más fino, más en trocitos. ¿Ya? Y ya directamente al año es el trozado, que es importante también en este proceso ir incorporando cucharas que tengan profundidades distintas. Entonces, la odontopediatra, ¿cierto? Puede ir viendo, estimulando todo esto, ¿cierto? Si es que puede potenciar también si quiere el baby lip weaning, que es a partir más o menos de los 6 meses, y ella los va indicando si es que ve que hay algún problema en el ritmo de la masticación, o en la velocidad, o la forma en cómo está masticando, ¿cierto? Lo puede trimitar directamente a la fonoaudióloga, ¿cierto? Y en el caso del kinesiólogo, ¿cierto? Si es que hay alguna discrepancia, alteración o asimetría craneocervical que pueda estar interfiriendo en este proceso masticatorio. Entonces ahí se puede llegar a un acuerdo según la derivación, con la doctora se puede conversar de base con qué profesional en ese momento puede resolver esta disfunción, pero siempre entendiendo esta progresión de la alimentación con las distintas consistencias, y que hay que hacerlo, ¿cierto? Así para que estimule para que estimule de alguna manera la musculatura y todo el crecimiento del macizo facial. Bueno, y en esta revisión sistemática sobre la succión, ¿cierto? Con chupetes, que también es un acto que se nos empieza a dar como succión no nutritiva en la etapa del lactante menor y mayor, perdón, y bueno, y se puede mantener como mal hábito oral, pero concentrémonos aquí en la etapa del lactante, ¿cierto? En general señalan en este review que no existe evidencia de alto nivel en relación a los efectos del uso del chupete en las estructuras orofaciales, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de que esta está asociada con mordida, hay una asociación con mordida abierta anterior y mordida cruzada, pero lo que sí también los chupetes más pequeños en cuanto al cuello, no a la forma del, sino que al cuello, se relacionan menos con, obviamente, mm, mordida abierta anterior en comparación con los convencionales, ¿ya? Entonces, de alguna manera, si ya vemos que el bebé tiene este tipo de mordida o está generándola y está con su chupete, ¿cierto? Y no hay caso de eliminar por ahora esta succión no nutritiva,
demos alguna indicación, ¿cierto? Un chupete quizás un poquito de cuello más pequeño, ahí odontopediatra y fonoaudiología, los más idóneos para llevar esto. Y denme un segundito. Chiquillos, ¿alguien del directorio me puede decir si tengo internet? Porque parece que me caí. Te escuchamos, Oriana, pero Te no sé cómo escuchamos, tú- Yomi, te vemos. Ya, es que no sé qué le pasó a mi presentación. Puede ser que se haya caído mi internet. No, Ya, ahí estamos sí. viendo tu... Está bien, está bien. Ya, sigamos. Perdón, un impasse. La vida online. Bueno, también en los chupetes ortodónticos o anatómicos que hay en el mercado no aparece reducir la incidencia en cuanto a las mordidas cruzadas, ¿cierto? Pero también se necesita más estudio para analizar a fondo, ¿cierto?, los distintos tipos de chupetes en las estructuras orales. Y ahí hay que alinearnos entre el equipo interdisciplinario y los profesionales que trabajamos y tributamos de alguna manera en esta área. Entonces, a modo como para ir concluyendo algunos temas, ¿cierto? En términos generales, desde la vereda de la kinesiología, en el tratamiento kinésico en oclusopatías, hay que considerar el ejercicio de flexibilización previo al entrenamiento de la lactancia, pensando, ¿cierto?, que el usuario necesite este entrenamiento, ya, o de la retrogenia, el prognatismo, ¿cierto? Ya que recordar que en la mayoría de las fibras musculares que participan en el proceso de la lactancia son de tipo 2 que tienden a la fatiga, por lo tanto sí o sí yo debiese incorporar una pauta de flexibilización ideal, tipo stretching, como lo que dice la evidencia o el estiramiento estático. Desde el punto de vista también del kinésico, ¿cierto? En caso de las mordidas cruzadas, en el lactante considerar como tratamiento la masticación de los alimentos más duros a modo de ejercicio, la cual por lo general la está diagnosticado, ¿cierto?, e iniciado por la odontopediatra, y después nosotros nos unimos en su trabajo, ¿cierto?, para descartar que exista alguna inclinación o rotación de cabeza, que a veces estos elementos de asimetría postural de posicionamiento no se nota en un inicio, ¿cierto?, en el lactante menor ni medio, sino que ya en un lactante más mayor se nota, ¿cierto?, aquellas cabecitas que están constantemente inclinadas y que por ende, si más encima está haciendo una mordida cruzada, que el kinesiólogo descarte que hay que no exista alguna disfunción craneocervical o alguna rotación cervical que algo mejor a largo plazo pudiese llevar esta inclinación de cabeza a potenciar una inclinación del plano oclusal. Ah, perdón, se me desconfiguró. De ahí sí. Y bueno, antes de terminar, ¿cierto? El último comentario final, creo que los equipos interdisciplinarios en general no solamente implica lo que es la derivación, sino que también para que podamos hacer mejores protocolos de intervención o estudios clínicos, es que tenemos que formarnos en conjunto. Fonoaudiólogos, kinesiólogos, odontopediatras, ¿cierto? Debemos todos, ortodoncistas, ortopedistas, debemos entre todos no solamente hablar el lenguaje, sino que nuestra formación práctica y teórica y clínica, ¿cierto? Debiese ser en conjunto. Así que muchas gracias y desde ya los quiero dejar invitados para nuestro próximo webinar, que va a ser en un mes más, donde nuestra tesorera va a hablar de actualizaciones de los conceptos de palato-posición desde la kinesiología. Pueden escanear también, ahí está linkeado la página Sokimax para que nos conozcan, tenemos tema de actualidad, así que les quiero también agradecer su apoyo siempre y constante en redes sociales y espero que este tema les produzca algo y que podamos conectarnos más de manera interdisciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriana, por esta muy interesante y entretenida exposición.
Yo Que- voy ahora a hacer algunas consultas desde que hemos recolectado desde el chat. Ujú. Bueno, muchas gracias, dicen muchas gracias, excelente presentación. En Hoy les quiero general pedir, están perdón, todos muy agradecidos. disculpa, Cote, quiero pedir disculpas, pero no sé, esta cosa online al final, mi presentación se volvió un poquito loca, fueron justo las últimas 2 despedida, así que bueno, les pido disculpas, no fue así, pero ustedes saben que estos son como el tras bambalinas de la vida online. Pero en el chat hay solo flores para ti, ¿ya? Así es que tranquila, yo creo que nos pasa y puede pasar a todos. Así es que seca profe, dicen, se nota, hay ahí una barra en el chat. Les voy a hacer algunas consultas que estábamos de antes, y de ahí voy a retomar lo que está en el chat. No sé ¿Sí? si Oriana también lo puedes ir viendo, hay algunas como apreciaciones desde algunos odontopediatras por ahí, ¿ya? Entonces la primera pregunta que tenemos dice, ¿qué alteración dentoclusal se puede encontrar en lactantes? Es que es súper relativo, ¿ya? Pero principalmente, más que dentoclusal, ahí la odontopediatra es la que tiene que determinar cuál es la que se da más, porque hay diferentes factores la que pudiese llevarse en definitiva, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de las oclusopatías, la que más se da, obviamente, es la retrogenia mandibular, es la que más se da, más que el prognatismo. Gracias. Mira, la siguiente pregunta dice, ¿la mamadera no generará una maloclusión por el aumento de la presión en el paladar duro? Directamente en sí, no, pero lo que sí, si está mal posicionada, puede aumentar si es que esta se está formando. Ahora el tema, yo soy súper pro de la lactancia materna como todos, pero también hay elementos que a veces las mamás no pueden tener una lactancia materna como quisiéramos. Entonces, en ese proceso, la educación del uso del biberón o de la mamadera con los chupetes respectivos, es ahí donde tenemos que poner el hincapié. Para justamente, si se está enmascarando una retrogenia mandibular mantenida que no ha ido cambiando, por ejemplo, yo a mi pacientita que le mostré en la foto, ¿cierto? Ya llevamos 2 meses, yo no veo mucho cambio de su retrogenia. Perdónenme, entonces siento que en ella hay que sí o sí empezar a estimular el posicionamiento con la mamadera para que no nos ayude a este proceso del desarrollo del crecimiento del tejido blando. Ok. Mira, siguiente pregunta. ¿Cuál es la indicación del uso de las cucharas más profundas que mencionaste? Que había que tener distintas, la profundidad de las cucharas tenía que variar. ¿Cuál sería la indicación para las más profundas? Cuando, por ejemplo, cuando el niño tiene un mal agarre, ¿cierto? Lo que pasa es que una cuchara profunda hace que el labio superior se movilice más. En cuando encontramos que hay bebés que son un poquito hipotónicos, ya no podemos llegar y ponerle una cuchara profunda, ¿cierto? Tiene que ser un poquito más plana y lo vamos progresando. Cuchara plana, cuchara con un poquito acabado y después una cuchara más profunda, ¿cierto? En base a la rehabilitación de esta musculatura, ¿ya? Pero la cuchara profunda de onda idealmente es para aquellos que necesitan trabajar la mayor estimulación del orbicular. Muchas gracias. Y mira, ¿cómo diferenciar la punta de la lengua en corazón y este surco normal del lactante? Que Lo que me pasa es mostraste que como una fotito. la lengua en corazón es un signo clínico de un frenillo corto, ¿ya? Por lo tanto, el surco es por superior y tú ves el ahuecamiento de la lengua. En cambio, la lengua si se va hacia anterior, ¿cierto? Y se ve esta forma de corazón, eso ya es indicativo de frenillo corto lingual, a eso me refiero. Entonces ahí, cuando obtengamos esa observación clínica, al tiro llamar a la fonoaudióloga o al fonoaudiólogo para que haga la evaluación pertinente del frenillo lingual. O sea, no esperar que la lactancia sea torpe o generar alguna alteración en la mamá, ¿cierto? En el seno, etcétera, para llegar a eso. Ahí hay un llamado así como de, ojo, ahí algo está pasando.
Gracias por esa respuesta. Mira, seguimos. Después voy a retomar el chat. ¿Qué criterios existen para el manejo de este reflujo desde lo terapéutico, desde el área de la arista de kinesiología maxilofacial en bebés? ¿Qué cosa? La primera Los parte. ¿Qué? criterios como para manejar este reflujo No, de tu paciente. no está todavía protocolizado ni diagnosticado. Sí hay un cruce de información desde la activación de las cadenas musculares y de los reflejos tónicos cervicales y de enderezamiento que pueden manejar la musculatura que de alguna manera está debilitada, ¿cierto? No solamente el esfínter en el reflujo gastroesofágico, sino que está asociada más a la musculatura lisa. Entonces, el trabajo posicional puede ayudar, pero no es que esté evidenciada ni protocolizada. Ya esto es más nuevo y hay que seguir estudiando y hay que tratar de ir viendo. Hay una correlación, o sea, perdón, lo puedes relacionar o vincular a esta activación de cadenas y de puntos de apoyo, ¿cierto? Pero hay que hacer mayores estudios para poder protocolizar y decir desde qué nivel comenzar. ¿Ya? Ahora, en un reflujo gastroesofágico leve, desde ese momento yo ya debiese pensar qué formas terapéuticas podíamos ayudar en ello. Pero no es que esté así como estandarizado, hay una norma, no. Ya. Mira, bueno, alguien quiere si puedes poner nuevamente como esta conclusión del manejo kinesiológico que tenías como al final, así que puedes hablar un poquito de eso, como estas como grandes conclusiones que tenía tu presentación al final. Mientras, te puedo comentar otra preguntita. ¿Sí? Dice, ¿de qué manera puedes diferenciar la estimulación por ejercicios para la retrognatia de los avances mandibulares fisiológicos propios del desarrollo? En el fondo, ¿cuánto Es que es que... Perdón, Dale, dale. más. No, que son distintos. Una cosa es avance mandibular fisiológico y otra cosa son ejercicios, son cosas distintas. Si tú vas a aplicar un ejercicio terapéutico es porque hay una indicación y hay un diagnóstico de maloclusión. Entonces, Yo ¿qué? solo Para tratarla... interpretando, Sí, sí. interpretando, pienso que están tratando de determinar quizás qué es lo que yo alcanzo o genero con el ejercicio y cómo distinguirlo de la propia fisiología de lo que ese bebé va a alcanzar. Pero en Del una, avance propio. pero en una closopatía, si el tejido no responde, ¿cierto? Es mejor estimularlo. Siempre es mejor estimularlo. Ahora, el cambio que este pueda tener con las medidas terapéuticas, porque el ejercicio no es solo, son medidas terapéuticas que se combina con el ejercicio, se combina con el posicionamiento de la mamadera y se combina, ¿cierto?, con el posicionamiento o activación de las reacciones de enderezamiento o los reflejos tónicos cervicales. Bueno, y ejercicio obviamente de manejo de tejido blando, de flexibilización, etc. Entonces, la combinación de ellos puede mejorar y ayudar al manejo, ¿cierto?, de la oclusopatía, ¿cierto? Pero categorizar cuál de uno de ellos tributa principalmente qué es mejor, no se sabe, porque es como, por ejemplo, en kinesiología, ¿cierto? Para algo general, un dolor de cuello. Si yo aplico algún ejercicio, más agentes físicos, más una técnica de flexibilización, más terapia manual, yo no sé cuál de las 4 técnicas le hizo mejor efecto, pero sí sé que la combinación de ellas va a generar mejor eficacia en un manejo de la disfunción en un corto plazo. Y aquí esto se espera lo mismo. Muchas gracias. Ojalá hayamos interpretado el espíritu de esa preguntita. De la pregunta, sí. Sí. Mira, también preguntan si desde la kinesiología existen protocolos de evaluación. ¿De evaluación de qué? Yo creo que debe estar pensando como en el bebé. De oclusopatía, del reflujo. Del reflujo no hay. De oclusopatía lo estamos trabajando con la doctora Cheli. Muchas gracias. Mira, hay algunos comentarios, voy a partir como más al inicio.
Cristina Barrera, no sé si la alcanzaste a leer, dice que ella es odontopediatra y que está en shock, que no sabía que nuestras profesiones se relacionaban tanto. Excelente presentación, muchas gracias. En general, muchas gracias, muchas saludos desde distintos países también. Ah, qué estupendo, Ya. gracias a todos por su interés. Bueno, y esto que también pone en la palestra, ¿cierto? Que nuevamente es como, bueno, tenemos que seguir avanzando, tenemos como en el trabajo interdisciplinario esto es lo más maravilloso, es que podemos cruzar la información, podemos ir protocolizando, podemos ir probando y poder ir evidenciando desde la clínica que esperemos aportar y contribuir un poquito. Mira, lo último que voy a comentar desde acá, y que es básicamente alguien que comentaba respecto de esta revisión sistemática de la resección del frenillo lingual, que comenta que quizás que se concluye que no existe una suficiente evidencia para recomendar la resección. Sí, y chiquillos, también lo que yo no nombré en el equipo interdisciplinario, bueno, obviamente está la psicóloga, ¿cierto? La psicóloga sí o sí tiene que apoyar todo este proceso, sobre todo en este tema como de la lactancia, sí o sí va a ser siempre todo lo que es lactancia va a ser el mejor elemento de prevención de la oclusopatía, estoy súper de acuerdo en eso. Pero también tenemos una realidad social también acá en Chile que como consejera de la lactancia en general pueden haber varias, pero que estén tributando y que estén llegando, ¿cierto?, a nuestros usuarios, es poco. Entonces también hay que tratar de abordar a esa mamá, ¿cierto?, derivándola a la psicóloga, entendiendo que la mejor herramienta para prevenir la oclusopatía va a ser la lactancia, y si es que ésta no puede obtener la lactancia, no puede lograrlo, bajar un poco ese estrés y tratar de buscar otras alternativas. No digamos que es como que la oclusopatía hay que hacer ejercicio, no, sabemos que la lactancia va a ser siempre lo mejor en términos inmunológicos, en términos de la prevención de ella, en términos de prevención de caries, tiene muchos elementos que ayudan a la prevención, pero estamos hablando en temas cuando esto no se puede lograr. Bueno, quedaron algunas cositas ahí en el chat, así que pueden hacerlas quizás a través del Instagram o buscar alguna información, visitar nuestra página web. Y muchas gracias, Oriana. No sé si nuestro aquí vicepresidente le doy la palabra. Las preguntas se dan por terminadas. Muchas gracias. No sé si será posible que enciendan sus cámaras y así puedan sacar una foto. No sé, María José, si puedes tomar una foto a la pantalla cuando abran sus cámaras. Ya. Fantástico. Ahí están apareciendo todos. Bienvenidos, muchas gracias. Excelente. Todos Paula, digan. ¿no tiene la cámara para poder abrirla? No cabemos, igual no cabemos, voy a sacar varias. Así que tú vas avisando. Ya, María José, Ya. tú vas diciendo. 1, Sí. 2, 3. Allá vamos. Voy por la siguiente, para tener de todas un poquito. Allá vamos de nuevo. Y la última galería. Hoy aquí tenemos más camaritas apagadas. Listo. Hoy, qué lindo ver a tanta gente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que sigamos construyendo desde esta vereda. Bueno, queremos agradecerte primero a ti, Oriana, por tu entrega, por tu dedicación y porque nos has presentado un tema interesantísimo y lo más importante, transmites lo que para nosotros es una filosofía, el poder trabajar de verdad en equipo en beneficio de nuestros pacientes. Lo segundo, por supuesto, agradecer a todas las personas que estuvieron presentes hoy día, que esperamos haya respondido a las expectativas que tenía cada uno, que ojalá se vayan con muchas preguntas, con muchas inquietudes y vayan descubriendo de que tenemos muchísimo por qué caminar en conjunto. Reiterarles la invitación para el webinar que viene el próximo mes. María José Montero
nos va a presentar este tema de actualización en palatoposición desde el punto de vista de la kinesiología. Un tema de verdad que es como continuación de lo que hemos escuchado y que nos va a reforzar y nos va a clarificar muchísimos aspectos que nos puedan haber quedado en el tintero. Esto va a ser el 27 de mayo a las 20 horas, así que los invitamos a que revisen nuestras redes, que vayan informándose y por supuesto que ese día podamos reencontrarnos y poco a poco se vaya haciendo casi una costumbre de vernos nuestras caras y ser capaces de proponernos cada vez más desafíos. Nuevamente, gracias por todos los que estuvieron presentes, gracias por creer en lo que nosotros les proponemos. Les reiteramos el agradecimiento a las personas que representan sociedades y que tienen una gran generosidad al apoyarnos, y que tengan un feliz retorno a casa, como se decía antes, ¿no verdad? Ahora, por supuesto, que tengan una feliz semana, y muchas gracias por la participación de cada uno.